Un saludo para todos, bienvenidos a nuestra clase de ecuaciones diferenciales. Hoy vamos a estar hablando esta semana 4 de los conceptos de ecuaciones diferenciales, ¿cierto? El día de hoy ya empezaremos con nuestro tema del curso más formal. Acuérdense que las semanas pasadas habíamos estado hablando de unos repasos de algo que era muy importante, que eran los procesos de derivación y de integración. Y ya el día de hoy pues arrancaremos con lo que es el tema central del curso, que son las ecuaciones diferenciales. Hablaremos de qué es una ecuación diferencial, cómo clasificarlas y luego qué vamos a entender como solución de una ecuación diferencial, cuál es nuestro enfoque cuando queremos solucionar una de estas ecuaciones. El tema del parcial va hasta esta semana, entonces muy atentos. Bueno, vamos a nuestros apuntes para arrancar esta discusión. Entonces, cuando uno dice ecuaciones, ¿en qué piensa? Cuando uno está hablando de ecuaciones es porque está pensando en una igualdad, ¿cierto? Entonces, hay dos lados en una igualdad, ¿cierto? Y si es una ecuación es porque al menos un lado de la ecuación tendrá una variable. Puede ser, por ejemplo, esta ecuación. Y tengo variables y tengo una igualdad donde involucro esas variables. Eso es una ecuación. Cuando yo digo ecuación diferencial, es porque va a tener diferenciales o porque va a tener derivadas. Entonces, otra opción que podría ser ahora, esta es una ecuación algebraica, ¿cierto? Aquí no hay operaciones de derivación. En cambio, por ejemplo, en esta, yo voy a decir derivada de x respecto a y. Mejor al revés, ¿no? Lo más usual. Derivada de y respecto a x más 1 igual a 0, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces en esta ecuación nos quedó las variables y, podemos poner, por ejemplo, otra cosa que podríamos haber puesto es eh, que aparezcan las variables también. ¿Cierto? Entonces, x más y aquí, ¿sí? Otra vez tengo las variables x, y, pero adicional tengo que hacer derivadas de y respecto a x. En otras palabras, estaré diciendo que y es una función que va a depender de x y entonces eso es una ecuación diferencial. Entonces es una ecuación como las conocemos, pero adicional en ese problema, pues va a contener esa ecuación derivadas respecto a una variable o a más variables. Puede ser que también haya, por ejemplo, no sé, yo podría agregar que la variable y también depende del tiempo, ¿sí? Por decir alguna cosa. Ahorita haremos varios ejemplos. Entonces, una ecuación diferencial es una ecuación que contiene derivadas respecto de una o más variables independientes. En la naturaleza y en los fenómenos que se estudian, especialmente pues en la ingeniería, ¿cierto? Y en las ciencias naturales puras, eh, se encuentran muchos problemas que son modelados por las ecuaciones diferenciales. Aquí tendremos algunos ejemplos. Este será el primero. Una ley que es muy conocida, ¿cierto? Es la segunda ley de Newton. A uno se la presentan normalmente así. Fuerza igual a masa por aceleración. Desde el colegio se la enseñan a uno así. Resulta que a uno no le dicen que la aceleración es cómo cambia, ¿cierto? Entonces uno cuando tiene la posición X y quiere obtener la velocidad, dice, ¿cómo cambia la posición en el tiempo? ¿Qué tan rápido cambio mi posición en el tiempo? Es decir, ¿qué tan rápido me estoy moviendo? Y luego de eso, si quiero saber cuál es la aceleración, entonces diré que puedo pasar de velocidad a aceleración por mediante una derivada de la velocidad, ¿cierto?
pero eso es qué tan rápido estoy cambiando mi velocidad. La aceleración es qué tan rápido estoy cambiando mi velocidad. Pero ahí como teníamos que B ya venía de una derivada, entonces podemos decir, es que eso es derivada con respecto al tiempo de B, pero B es derivada de X. Entonces se nos acumula dos veces la derivada respecto al tiempo de X. Esto es una derivada de segundo orden. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy derivando dos veces esta función que depende del tiempo. Y entonces la aceleración la podemos ver como la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Y entonces la ecuación famosa de la segunda ley de Newton, que uno conocía así, la puede expresar de esta forma. Y ahí va a ser bastante importante para algunos problemas. Por ejemplo, cuando uno dice fuerza igual a masa por aceleración y considera un objeto en caída libre, pues uno dice la aceleración es la de la gravedad y entonces el objeto cae así. Esta es la ley que me va a decir cuál es la aceleración con la que cae, es gravedad y es constante. Pero ¿qué pasa cuando uno considera que hay una fuerza para arriba que genera el aire, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, ya uno nota una diferencia entre una pluma cayendo y una bola de billar cayendo, ¿cierto? Ahí va a haber una diferencia. Y esa diferencia, para poder describir bien el movimiento de la pluma, ya requeriremos una versión de la segunda ley de Newton que esté escrita como una ecuación diferencial. ¿Listo? Y entonces ahí, naturalmente, en esa ecuación aparecen derivadas. Aquí, como les decía, derivo dos veces la posición de un objeto respecto al tiempo. Cuando yo resuelvo una ecuación, ¿qué nos va a interesar? Nos va a interesar encontrar cómo es que esta variable X depende de esta otra variable T. ¿Sí? Entonces, siempre que tengo una ecuación diferenciales, tendré unas variables que se llaman dependientes y otras variables que se llaman independientes. Para identificar cuál es la independiente, podemos ver las derivadas que aparezcan. Entonces, cuando aparecen derivadas, la variable que está aquí abajo, en esta notación derivadas, nos está diciendo yo quiero ver cómo X cambia cuando cambio T. Entonces T es la que va a cambiar de forma independiente y X va a cambiar de forma dependiente según cómo cambie T. Si yo cambio T, va a cambiar la posición. ¿Listo? Entonces, cuando, cuando veo eso en la ecuación, de una vez puedo identificar, bueno, X es mi variable dependiente, T es mi variable independiente. Y al solucionar esa ecuación, ¿qué es lo que yo quiero encontrar? ¿Cómo es que es la posición en función del tiempo, ¿cierto? Voy a encontrar una función, no voy a resolver como por ejemplo aquí que uno dice, bueno, si tiene una ecuación con una sola variable y le dicen, por ejemplo, x al cuadrado menos 4 igual a cero, entonces uno despeja y dice x es igual a la raíz de 4, ¿cierto? Despejando aquí el proceso y encuentra que x tiene un valor único, raíz de 4, o sea, x va a ser 2. Acá no, aquí vamos a encontrar cómo es que x depende o cómo es que x va a cambiar en el tiempo. Esa es la solución que vamos a encontrar. Una variable en función de otra. ¿Listo? Siempre la idea será encontrar cómo una característica, cómo una propiedad de un fenómeno que a mí me interesa, la puedo describir en términos de otro parámetro o de otra propiedad que yo puedo controlar. En este caso, cómo es que es la posición de un objeto respecto al tiempo. Diego González tiene la manito levantada. Diego, ¿tienes alguna pregunta? Diego González, hola. ¿No? Vamos a darle la mano y quitarle el permiso. Danis había escrito en el chat que se escucha raro. ¿Los demás se escuchan bien o se escucha raro? Está bien.
Ok, está bien, perfecto. Luis y Edison nos dice que está bien. Wendy también. Bueno, y hay más personas diciendo que se escucha muy bien. Entonces debe ser alguna cuestión de Danis. Espero que se la haya logrado solucionar. Y vamos a continuar. Entonces, esa es una posibilidad, ¿cierto? Una primera forma de verla. Entonces, miren que un problema que puede ser cotidiano, que uno entendía que era fácil, un objeto cayendo, cuando uno considera más detalles de ese fenómeno, como es la resistencia que genera el aire, entonces ya la situación cambia y se vuelve más compleja y entonces ahí vamos a empezar a ver, las ecuaciones diferenciales sirven para ese tipo de problemas. Aquí tenemos otro. Este es un caso particular de esta también, en algunos casos, y se puede ver, por ejemplo, como la fuerza, cuando la fuerza la hace un resorte, la que genera ese movimiento la hace un resorte. Entonces, si yo tengo una masa atada a un resorte y la saco de su posición de equilibrio, ¿ella qué va a hacer? La masita va a empezar a ir y a volver, a ir y a volver, y a ir y a volver, ¿cierto? Si uno lo perturba ese resorte y empuja la masa para uno de los dos lados, el resorte empieza a ir y a volver, a ir y a volver, y a ir y a volver, ¿cierto? Ese movimiento que se describe ahí se modela con esta ecuación, es un oscilador armónico. Si tengo un péndulo, ¿cierto? Un péndulo también, él va y viene, ¿verdad? Va y viene en ambas direcciones. Esa misma ecuación la cumple el péndulo, la cumple el resorte. Algunos circuitos eléctricos también la cumplen, que tengan capacitores, bobinas y resistencias, ¿cierto? Es un circuito eléctrico, cumple esta ecuación. Entonces, ¿cómo es la corriente en un circuito que tiene un capacitor, una inductancia y una resistencia? Está modelada por algo de este estilo. ¿Cómo se carga un condensador? También hay una ecuación para esa situación. ¿Listo? La ecuación aquí, de nuevo, me pinta una derivada de quién, de X, una posición, en este caso podemos verla si es el resorte, respecto al tiempo. Esta derivada es de segundo orden, ¿sí? Igual a menos omega X. Y entonces cuando yo veo esto, de nuevo digo, la variable que está arriba en la derivada es mi variable dependiente, porque yo sé que si la estoy derivando respecto a t es porque X tiene que depender de t. Y t será la variable independiente. Entonces, el foco de esta también va a ser cómo es que la posición cambia en el tiempo. Y las soluciones a ese tipo de ecuaciones son, como ya vimos este problema, lo que les decía, es algo que va y viene, va y viene, va y viene, va y viene. ¿A qué se parece eso si lo volteamos? Una función sinusoidal, ¿cierto? Un seno o un coseno. Entonces, esas soluciones se conocen también muy bien. Ese es otro problema muy conocido y bastante estudiado de las ecuaciones diferenciales. Otro sistema que tenemos aquí, una ecuación de onda. ¿Qué ondas conocen ustedes? El sonido es una onda, la luz es una onda, las ondas electromagnéticas que uno usa para conectarse por Wi-Fi, que usa para conectar los micrófonos o los audífonos al celular por Bluetooth, las de radio que usa para comunicarse, todas esas, al igual que la luz, son todas ondas electromagnéticas, ¿cierto? Entonces, esas también. Los rayos X que usan para tomarse unas radiografías son ondas electromagnéticas. Entonces es un primer conjunto de ondas. Las ondas en el mar también son ondas que se modelan con esta ecuación. Las ondas, como ya las he dicho, sonoras. Las de una cuerda de guitarra. ¿Cómo vibra una cuerda de guitarra? ¿Cierto? Que vibra así o que vibra así y sube y baja, ¿cierto? Eso sube y baja, sube y baja. Eso es una cuerda de guitarra. O este modo sube y baja, ¿verdad? Entonces tenemos o la barriguita, una sola barriguita o las dos barriguitas. Es una forma de que la cuerda se mueva, ¿cierto? Que puede ser así y que en algún momento puede estar aquí y que en algún momento puede estar aquí. Esa es otra.
típica que se soluciona con la ecuación de ondas. Entonces, ¿cómo son las oscilaciones de una cuerda? ¿Cómo son las oscilaciones de un tambor en una membrana circular, por ejemplo? Las del sonido en un tubo de un órgano, por ejemplo, ¿cierto? El instrumento musical de viento. Todas esas son ondas y se modelan con esta ecuación, ¿sí? Entonces, la Y me va a decir, no sé, en el caso de la cuerda, cuál es la altura de la cuerda. Y en cada posición X, este es el eje X, entonces es la posición, la altura de la cuerda, cómo cambio si yo me paro horizontalmente en diferentes puntos de la cuerda. Y como esa cuerda está subiendo y bajando, pues también cómo cambia en el tiempo. Y aquí hay una diferencia importante con las ecuaciones que habíamos visto antes. Aquí tenemos una sola variable independiente, dependiente, que es Y, pero tengo derivando a y respecto a x y también respecto a t. O sea que y es una función que va a cambiar con la posición, dependiendo de en qué posición horizontal me pare, la cuerda va a tener una altura distinta y también dependiendo en qué tiempo me pare. Si este era en 0 segundos, esta otra puede ser un segundo después, está más bajito. 2 segundos después está ya por aquí hacia abajo al revés. 3 segundos después, así, ¿cierto? Entonces cambia la cuerda, sus alturas cambian en el tiempo y cambia según la posición en la que esté. Entonces ahí estaremos hablando de una ecuación diferencial con dos variables independientes, la posición horizontal y el tiempo. ¿Y cuál va a ser en el caso de la cuerda mi variable dependiente? La altura o la posición vertical que tiene cada punto de la cuerda. En el caso del sonido, pues la función Y ya no va a ser una altura, va a ser la presión del aire que tenga en cada punto del espacio. En el caso de la luz o de cualquier onda electromagnética, va a ser cuánto vale el campo eléctrico en algún punto del espacio y así, ¿cierto? Entonces, esa es la ecuación de onda. Otra importantísima es la ecuación de crecimiento poblacional. Entonces vamos, para eso, un crecimiento muy típico es el de las bacterias. Uno arranca, por ejemplo, con una bacteria, con una célula y quiere saber cómo crece esa bacteria, cómo crecen esas células. Y entonces, si yo quiero saber, tengo esta bacteria inicial, después de cierto tiempo, esa bacteria se alimentó, se reprodujo y se dividió en dos. Luego esas otras se alimentan, se reproducen y se convierten en otras dos, ¿cierto? Y entonces ese crecimiento va a ir dependiendo, esta otra vez en otras dos, y esta otra vez en dos, y esta también en dos, y así cada paso de tiempo se va aumentando, y cuánto aumenta de aquí a acá depende de cuánto hay en el paso anterior, y eso está dicho en esta ecuación diferencial. ¿Qué tan rápido cambia o qué tan rápido aumenta? Depende de cuántas hay. Entonces aquí en nuestra ecuación de crecimiento poblacional también describe uno cómo cambia la cantidad de individuos n de una población en función del tiempo. A medida que avanza el tiempo, qué tantos individuos hay. Entonces en ese problema, cuando yo lo resuelva, quiero saber eso. La variable dependiente va a ser n, la que estoy derivando. ¿Respecto a quién las estoy derivando? Respecto a t. Entonces esta es la variable independiente, ¿verdad? Y el problema que quiero solucionar es, a medida que pase el tiempo, ¿cómo es que va a ir creciendo esa cantidad de individuos que tengo en la población? Esta es la versión más sencilla. Eso nos modela cómo crece una población, por ejemplo, un pueblo chiquito, ¿cierto? Cómo va a ir creciendo una población de bacterias, un virus en su etapa inicial, cómo se propaga, o cualquier otra enfermedad contagiosa, cómo se propaga en sus inicios. Ya después, esta ecuación hay que refinarla para describir que se llega a un pico, ¿cierto? Que después hay un momento donde ya se satura el sistema y se empieza
a mermar el nivel de contagios o la cantidad de bacterias llega a un momento donde hay tantas que ya no encuentran comida y también se establecen de forma constante, ya no la misma cantidad que muere y que nacen es igual, entonces lo mismo pasa con una población, ¿verdad? Después de cierto tiempo se satura y entonces la ecuación va a cambiar, hay que modificarla. Pero la más básica es esta. Nos describe muy bien los inicios de crecimiento de un sistema poblacional. La ecuación de difusión, ese es otro problema muy interesante. Entonces, supongan que estamos en una habitación, llegó uno de los compañeros este es un salón de clase, y llegó por aquí uno de los compañeros, eh, y como era viernes, llegó bien perfumado, que después iba de fiesta. Y entonces por aquí ya había otro compañero sentadito. La ecuación de difusión me dice, el perfume que este personaje se echó, ¿cómo se va a propagar por todo el salón? ¿Cómo se difunde ese perfume, ese olor? O cómo se difunde, por ejemplo, eh, si yo hago caer mm, en un recipiente, por ejemplo, de agua, una gota de zumo de limón, ¿cierto? Cayó una gotica de zumo de limón. Cuando cae, empieza, la cantidad de ácido se empieza a esparcir por todo ese fluido, ¿cierto? Entonces un fluido dentro de otro, ¿cómo se esparce? Aquí es las partículas del perfume, cómo se dispersan dentro de ese fluido que es el aire. Y aquí el ácido del limón, cómo se distribuye, cómo se difunde por toda la cantidad, por toda esa cantidad de agua. Esa es la ecuación de difusión. ¿Cierto? Y entonces aquí en esa ecuación es muy parecida en cuanto a la forma de escribirse a la de onda. Tiene también dos variables independientes. Aquí derivo respecto a la posición y aquí derivo respecto al tiempo. Y entonces ahí tendré variable dependientes y, que puede ser la cantidad de olor, la cantidad de ácido que se concentra en un lado. Depende de qué tan, en qué posición estoy y en qué tiempo la estoy oliendo, ¿cierto? Entonces, de pronto aquí apenas en el tiempo cero no le había llegado el olor. En el tiempo 2 segundos, aquí sí ya empezó a llegar el olor, ¿cierto? Y así, cada vez que pasa el tiempo, la intensidad del olor se va haciendo más fuerte, pero también depende de dónde me pare. Si me paro acá, tardará más en llegar o tardará menos que en la otra esquina. Y así, ¿cierto? Depende tanto de dónde estoy parado como en qué tiempo estoy, la cantidad de olor que haya o la cantidad de ácido, ¿cierto? Entonces esa es la ecuación de difusión y no sirve solamente para sustancias dentro de una mezcla. La ecuación de difusión también funciona para decir cómo se propaga el calor o la temperatura a través de un sólido. Y entonces si yo caliento por aquí un extremo de la barra, ¿cierto? Entonces esa barra de este lado se va a calentar, va a tener una temperatura alta, ¿cierto? Pero por aquí en el otro extremo, no, porque esto está a temperatura ambiente. Pero a medida que pase el tiempo, entonces eso se va a hacer así más. Y entonces esta temperatura, después de cierto tiempo, va a ser así, más alta. ¿Listo? Y así sucesivamente se va a ir equilibrando hasta que un momento, pues toda la barra está casi a la misma temperatura. Esa ecuación que está escrita acá, para qué tan rápido se difunde un olor, si le cambiamos la constante y la variable a una temperatura, también tendremos una descripción de cómo se propaga el calor de un extremo a otro extremo de una varilla, por ejemplo. Si fuese lineal, ¿cierto? Si es una lámina, pues así se va a ir cambiando.
¿vale? Entonces, esa es una visión pues general de todas las potencialidades que tienen las ecuaciones diferenciales y a medida que avancemos en el curso vamos a ir haciendo de pronto unos cuantos ejercicios aplicados donde podremos ver todas las demás aplicaciones que podemos encontrar en en esas ecuaciones diferenciales. Pero entonces para poder entenderlas y poder ajustarnos a diferentes métodos de solución, debemos poder clasificarlas, ¿sí? Y para clasificarlas existen tres formas distintas. La primera de ellas es según el tipo. Entonces, según el tipo, hablaremos de la ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Que son las que nos van a interesar en este curso a nosotros, que son ecuaciones que tienen derivadas de una o más variables. Puedo tener varias variables derivándose, o sea que sean variables dependientes, puedo tener muchas. Respecto a una sola variable independiente. Entonces, variable independiente va a haber una única variable independiente. Es decir, siempre que yo mire las derivadas que aparecen en la ecuación, si derivo respecto a x, entonces ya después no me puede volver a aparecer ninguna otra derivada que no tenga que ser respecto a x porque estoy en una ecuación diferencial ordinaria, ¿cierto? Entonces siempre tengo aquí, por ejemplo, y la variable dependiente, x mi variable independiente. ¿Cuántas? Una dependiente, una independiente. Lo importante en la ecuación diferencial ordinaria es que la independiente sea una sola. ¿Listo? X que es acá respecto a quién derivo. Aquí aparece más de una derivada. Mire, derivada de segundo orden de y respecto a x. Menos derivada de primer orden de y respecto a x. ¿Listo? Ambas derivadas que aparecen son respecto a x. La de primer orden y la de segundo, siempre respecto a x. Entonces, aquí la variable y es la variable dependiente y la variable x otra vez será la independiente respecto a quién estoy derivando y y es a quién estoy derivando. Estoy mirando cómo cambia y respecto a x, ¿cierto? Entonces ahí implícitamente estoy diciendo y depende de x. Este último ejemplo nos muestra que no necesariamente debo tener una sola variable dependiente. Aquí estoy derivando a x respecto a t, o sea que aquí tengo que x depende de t y aquí estoy derivando a y respecto a t, o sea que aquí también tengo que y es una variable que va a depender del tiempo. Ambas x y y van a estar dependiendo del tiempo. Entonces en este caso x y y son variables dependientes y t va a ser mi variable independiente. Entonces, puedo tener más de una variable dependiente, pero siempre, si estoy hablando de ecuaciones diferenciales ordinarias, tendré una única variable independiente. Y entonces aquí en el foco de esta ecuación, pues lo que nos interesará es encontrar quién es x en función de t y quién es y en función de t al solucionarla, ¿cierto? En algún momento llegásemos a necesitar o buscar la forma de solucionar esa ecuación. Esas son las ecuaciones diferenciales ordinarias. Lo contrario va a ser las ecuaciones diferenciales parciales, ¿sí? Si tiene derivadas parciales de una o más variables dependientes, pero ahora respecto a dos o más variables independientes, puedo tener dos o más variables independientes, entonces ahí hablaré de ecuaciones diferenciales parciales. Nosotros habíamos visto un par de ellas aquí, la ecuación de difusión que tiene esa derivada que está como escrita como rara, ¿cierto? Porque es derivada, esta es derivada parcial, por eso se escribe así. Y ya les explico qué es una derivada parcial. Lo mismo con la ecuación de onda, ¿cierto? La ecuación de onda estaba aquí, también tiene esas derivadas escritas de esa forma extraña. Entonces, tenemos eso.
ecuaciones diferenciales parciales. Entonces aquí tengo la variable u, la estoy derivando, entonces esa es variable dependiente. Y con respecto a quién la derivo, aquí estoy derivando respecto a x, entonces x es una variable independiente, pero aquí también estoy derivando respecto a y, o sea que y será otra variable independiente, ¿verdad? Ahora sí, les voy a hablar de esa notación rara de la derivada que estamos poniendo. ¿Por qué ponemos esa derivada así? Voy a ponerla no, no segunda derivada, sino derivada sencilla, de primer orden. ¿Por qué ponerla así y no como la hemos puesto siempre, derivada de u respecto a x? Porque cuando estamos escribiendo esta, estamos diciendo que u depende de x y depende de y. Y entonces cuando estoy diciendo derivo a u respecto a x, estoy diciendo que como u depende tanto de x como de y, cuando derive yo tengo que aclararles, va a ser solo respecto a x. Es una derivada parcial, ¿sí? Entonces, lo demás que aparezca que no tenga que ver con x, lo voy a ver como una constante. Por eso hablo de derivada parcial. Entonces, cuando hablo de que voy a derivar solo respecto a x, pues es porque lo demás lo voy a considerar como si fuesen constantes. O si derivo respecto a y, ¿cierto? Lo demás que no dependa de y, pues no lo voy a considerar para las derivadas. Lo voy a ver como si fueran constantes. Más adelantito miraremos algunos ejemplos donde tenga que hacer ese tipo de derivación parcial. ¿Listo? Pero eso por ahora lo único que nos está recordando es que son dos variables, ¿cierto? Cuando tengo derivadas así parciales es porque la variable que estoy derivando puede ser derivada respecto a x o también puede ser derivada respecto a la otra variable y. ¿Listo? Sí, Oscar, tienen unos detalles diferentes. Cuando las vayamos a usar los explicaré. Por el principio nosotros usaremos derivadas de las normales, derivadas ordinarias. Eh, Te recuerdo, Oscar, y para todos, este chat no lo reviso cuando estoy dando la clase, así como lo dijo Arlene. Por lo visto, el profesor no está pendiente del chat cuando va dando clase porque no responde ninguna pregunta de la que le hacemos. Efectivamente, yo el chat general desde la primera y la segunda clase se los he dicho, no lo reviso casi. Entonces, por favor, preguntas, tienen el otro chat, el de preguntas y respuestas. Ese sí lo atiendo, ¿vale? Para que tengan muy presente eso. Eh, si la variable en tiempo no cambia de manera constante, la variable en este caso de velocidad no tiene un patrón de variación. Bueno, hay varias preguntas que hicieron por aquí, Cristian. Esa que acabo de leer. No entendí bien. Quiero responder las preguntitas antes de seguir aquí con los ejemplos. Eh, el tiempo, digamos, en ese caso, cambia uniformemente, ¿cierto? En los problemas que uno eh, hace. Y de hecho, pues es es el tiempo el que uno usa para poder mirar los cambios. Entonces, eh, ahora, hay veces que la velocidad no cambia de forma constante a medida que pasa el tiempo. O hay veces que la posición no cambia eh, uniformemente cuando va avanzando el tiempo. Entonces, no siempre la velocidad de un objeto es constante, ni la aceleración, ¿cierto? Un carrito normalito que va llegando a un semáforo, se frena, entonces la aceleración ahí es negativa. Pero cuando el semáforo vuelve y cambia a verde, pues vuelve y acelera.
Entonces la velocidad disminuye, pero luego aumenta y en general eso pues puede depender, puede tener una función del tiempo bastante compleja. Para esto podría aplicar el movimiento de un metrónomo, no sé a qué se refería. De pronto, cuando hablábamos del péndulo, el metrónomo también hace, como el péndulo, pero al revés, ¿cierto? Al otro lado. El movimiento de un metrónomo también se puede eh, describir con una ecuación de oscilador armónico. Dice Rubén Torres, ¿cómo se lee esa fórmula de la onda? La de la onda se lee de la siguiente forma. Derivada de segundo orden de y respecto a x es igual a menos uno sobre b cuadrado. Esto normalmente es la velocidad con la que se propaga la onda. Entonces, si es de sonido, es la velocidad del sonido. Si es de luz, la velocidad de la luz. Si es en una cuerda, la velocidad de la onda en una cuerda dependerá de la tensión de la cuerda y de la densidad de la cuerda, que tan pesada sea, ¿cierto? Y aquí tendré derivada de segundo orden de y respecto a t. ¿Listo? Lo único que cambia ahí es que estoy hablando de derivadas de segundo orden. Derivada de segundo orden es que derivo una vez y luego vuelvo y derivo. ¿No? No hay nada diferente. Eh, por lo visto, Oscar dice exponencial, con Carlos rebotar un balón, no sé a qué se referiría. O sea, las derivadas parciales tienen normas especiales, como ya se lo había dicho a Oscar, sí. ¿Listo? Eh, Tendremos unas normas especiales. Más adelantico, en un par de semanas haremos unas derivadas parciales y entenderemos con más detalle cómo es eso de la derivada parcial. Listo, entonces ya respondidas esas preguntas, vamos a continuar aquí con las ecuaciones diferenciales parciales. Pero otra vez, pues les insisto mucho, si hay preguntas, lo primordial o lo más efectivo es que levanten la mano. Y lo segundo es, si no pueden usar el micrófono, dejen la pregunta por el chat de preguntas y respuestas, que ahí se las respondo. El chat general casi no lo veo. Mary Velasco, tienes la manito levantada. ¿Quieres hacernos alguna pregunta? Adelante. No, Inge, tranquilo. No, profesor. No, Dale. la levanté solamente por... Me está bajando acá de Transmilenio. Vale, Mary, no, tranquila. Listo. Qué pena. Bueno, Bueno, listo. Entonces, volvemos aquí. Las ecuaciones diferenciales parciales. ¿Qué forma tienen? Les decía, bueno, siempre tendré dos variables o más independientes. Aquí tenemos otro ejemplo. La variable u la estoy derivando por aquí. ¿Respecto a quién? Respecto a x. Entonces, u la derivo. Entonces, u es dependiente. ¿De respecto a quién la derivo? Respecto a x, entonces x será independiente. En esta otra vez vuelvo y derivo a u. ¿Cierto? De u ya sabíamos que era la variable dependiente, pero de la otra nueva variable que nos aparece aquí, que es t, pues podemos decir que como esta es respecto a quién estoy derivando a t, a u, entonces esta será otra variable independiente y aquí estará el tiempo como variable independiente. Y en esta otra, pues otra vez tengo derivada ahora de primer orden de u respecto a t. Esa es otra ecuación diferencial parcial, ¿cierto? Dos variables independientes. También como en el caso de las ordinarias, yo puedo tener varias variables dependientes y eso no me cambia que sea variable, que sea ordinaria o parcial, ¿cierto? Lo que me determina si es ordinaria o parcial es la cantidad de variables independientes. En este caso, tengo la u, la derivo respecto a y. Entonces, una variable que derivé, que es la dependiente, que es u, y la derivé respecto a y. Entonces, esa es la independiente.
Y aquí al otro lado tengo derivada de b. Entonces b la estoy derivando. Es la dependiente. ¿Respecto a quién la estoy derivando? Respecto a x. Entonces x será la variable independiente. Y cuando tengo ese tipo de problemas, pues inmediatamente diré que tanto u como v serán funciones que dependan de x y de y. ¿Cierto? A pesar de que solo esta la derivé respecto a y y solo esta la derivé respecto a x, el problema general estará en que ambas funciones dependen de ambas variables independientes. ¿Listo? Esa es la primera clasificación según el tipo. Las ecuaciones diferenciales ordinarias y las ecuaciones diferenciales parciales. Nuestro curso va a estar muy enfocado a las ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Listo? No vamos a resolver ninguna ecuación diferencial parcial. En algún método de las ordinarias tendremos que realizar derivadas parciales, pero no resolver una ecuación diferencial parcial. ¿Listo? Entonces más adelantito veremos cómo es que se hacen esas derivadas parciales para responderle a Oscar que había hecho la pregunta, ¿cierto? Cuando lo necesitemos. La otra clasificación que podemos hacer es según el orden, ¿cierto? Eso es una clasificación importante porque las ecuaciones entre menor orden tengan, más sencillas son de resolver, ¿cierto? Entonces, el orden de una ecuación nos lo va a dar la derivada que tenga mayor orden en la ecuación. Entonces, para eso hay que entender que uno puede tener una función. Voy a suponer una función por aquí. F de x igual a, eh, voy a poner x al cuadrado, ¿cierto? Y entonces uno debe entender que uno puede decir, ah, bueno, derivemos a f respecto a x. ¿Y eso cuánto nos va a dar? Según la regla nos da 2x, ¿cierto? Pero también puedo decir, ah, bueno, ese resultado que nos dio ahí, volvamos a derivarlo. ¿Sí? Entonces uno dice, derivemos otra vez lo que ya habíamos derivado, o sea, lo que ya tuvimos de resultado de la anterior derivada, ¿cierto? Y entonces lo que tengo que hacer es derivar lo que ya había derivado, que nos dio 2x. Y entonces ese resultado es 2, ¿cierto? La derivada de 2x nos da 2. Pero entonces aquí fíjense qué estoy haciendo. Derivé una primera vez que nos dio este resultado. Y luego derivo otra vez. Si junto esas dos cosas, pues la forma de escribirlo será d y d me va a dar d cuadrado. Dx y dx me va a dar dx cuadrado. Y eso está actuando en la variable f o en la función f. ¿Cierto? Y entonces eso es derivar dos veces a x al cuadrado. Y esa derivada, como lo vimos paso a paso, nos dio 2x. Entonces, eso es segunda derivada. Puedo seguir haciendo ese proceso. Perdón, 2x no, 2. Puedo seguir pensando en que podría ser una tercera o cuarta o quinta derivada, ¿cierto? Muchas veces, por ejemplo, aquí si hago una tercera derivada me va a dar cero, porque me va a quedar la derivada del 2 y la derivada del 2 pues está a 0. Y si ya, entonces ya no tendría de pronto mucho sentido en cuarta o quinta o sexta derivada, porque todas de ahí para adelante van a dar 0. Pero, por ejemplo, si mi función fuese un seno, una exponencial, un logaritmo, yo puedo derivarlas muchas veces y me van a seguir dando funciones diferentes. Ok, voy a dejar la pregunta de Haider para el final. Con gusto se la respondemos al final. Eh, Listo. Eso es derivadas de segundo orden, ¿cierto? Entonces, el orden me dice cuántas veces derivar. Ojo con la anotación. Ya entendimos que el 2, la potencia, que nos indica el orden de la derivada, debe estar acompañando la de. Aquí este 3 que también aparece como potencia, eso sí, eso es una potencia. Eso es diferente. Eso nos está diciendo, derive a y respecto a x. Si esta fuera y, entonces yo tengo que derivarla la primera vez. ¿Cierto? Entonces eso me daría 2x. Y ese resultado que dio, elévelo al cubo. Entonces me daría 2x elevado al cubo. Es diferente a decir derive 3 veces. Tengan cuidado, eso no es igual a decir esto.
¿cierto? O de Y o de F, ¿cierto? Puede ser Y o puede ser F. Estas dos cosas son diferentes, ¿cierto? Esta me dice, perdón, esta me dice derive 3 veces. Esta me dice derive una vez y lo que dé, multiplíquelo 3 veces por sí mismo. ¿Listo? Entonces, una ecuación en general, la ecuación completa, vamos a decir que tiene orden 2. ¿Por qué? Porque aquí tengo una derivada de orden 2, ¿cierto? Esta derivada es orden 2. Esta derivada es orden 1 y la potencia que tengo aquí es afuera después de derivar. Esa me da el grado, pero el orden va a ser orden 1. Aquí ya no hay derivadas y aquí tampoco. Entonces, el mayor orden que encuentro en toda la ecuación es orden 2. Entonces digo, la ecuación es de orden 2. Tenemos acá otro ejemplito. Derivada de segundo orden de x respecto a t menos 1 menos paréntesis 1 menos 1/3 derivada de x respecto a t al cuadrado por derivada de x respecto a t más x igual a 0. Si abrimos ese paréntesis, 1 por derivada de x respecto a t nos da, ¿cierto? Menos derivada de x respecto a t. Menos por menos me va a dar más. 1/3 derivada de x respecto a t al cuadrado por derivada de x respecto a t nos va a dar derivada de x respecto a t al cubo. Y otra vez acá tenemos por aquí una derivada de orden 2. Esta de aquí es orden 1. Esta de aquí es grado 3, pero es orden 1, ¿cierto? Derivo una sola vez. Vamos a ponerlo explícito. En cambio aquí derivo 2 veces. Entonces la ecuación completa, otra vez, es de orden 2. ¿Listo? Esa es la clasificación según el orden. ¿Cierto? Entonces el orden mayor que yo encuentre de derivación en la ecuación, ese me va a decir el orden de la ecuación completa. La otra, tercera y última clasificación va a ser según la linealidad. Según la linealidad, una ecuación diferencial pues puede ser lineal o puede ser no lineal. Las ecuaciones lineales tienen una forma muy específica, ¿cierto? Y pues tienen la cualidad de que la mayoría de sistemas físicos, fenómenos que uno describe, tienen un comportamiento lineal, ¿sí? Tienen el comportamiento de una ecuación diferencial lineal. Por eso son ampliamente estudiadas y cumplen propiedades muy interesantes, ¿cierto? Pero, sin embargo, hay excepciones. Hay problemas, hay fenómenos muy complejos que se comportan de forma no lineal. ¿Listo? Por ejemplo, hay una ecuación muy complicada que es la ecuación más general para modelar fluidos. Esa ecuación es no lineal, ¿sí? Se conoce como ecuación de Navier-Stokes y es la que me modela cualquier tipo de fluido. Si yo quiero simplificar un problema, que es un fluido como el agua que es poco compresible y demás, entonces llegaré a unas ecuaciones lineales. En otros casos de pronto no pueda o tenga otras dificultades, ¿vale? O tenga que hacer otras aproximaciones para poder resolver una ecuación más sencilla. Vale, entonces las ecuaciones lineales tienen una gran importancia por eso. La mayoría de fenómenos tienen un comportamiento de ecuación lineal. ¿Cómo lo vamos a ver entonces a identificar la ecuación lineal? Yo tengo mi variable dependiente y y mi variable independiente x. Si es de orden n, entonces la máxima derivada que encontraré va a ser de orden n y encontraré posiblemente las otras derivadas. La de, de orden n menos 1, de orden n menos 2, de orden 2, de orden 1, de orden 3, dependiendo, ¿sí? Aquí me faltó orden 2. Y entonces ahí aparecen todas las derivadas que deban aparecer. Y se van a ir sumando.
incluso aparece la función sin derivar, que podríamos decirle derivada de orden cero, para que sigamos diciendo que aparecen todas las derivadas. Y sin derivar, derivada de primer orden, derivada de segundo orden, así sucesivamente, deriva hasta llegar a la derivada de orden n, porque esa es la máxima. Nos dijeron es una ecuación de orden n. Aparecen todas las derivadas y se van a ir sumando, pero cada una puede tener asociado un factor, un coeficiente, ¿cierto? Que le dé un peso distinto y ese coeficiente a lo sumo podrá depender de X, que es la variable independiente. No puede depender de Y, ¿cierto? Aquí en este numerito que va a acompañar cada una de las derivadas, no puede aparecer Y. ¿Cierto? En esta expresión algebraica que aparezca aquí acompañando a la derivada, solo pueden aparecer X y constantes. No puede aparecer la variable Y, que es la variable independiente. Si eso no pasa, entonces la ecuación no es lineal. ¿Cierto? Si pasa lo contrario, si aparecen cosas donde estos coeficientes tienen y cuadrado, tienen seno de y a la y, o derivadas de de esa variable y, ¿cierto? Si aquí me aparece, por ejemplo, la derivada de segundo orden multiplicada por la derivada de primer orden, ¿cierto? Si multiplico esas dos, ya deja de ser lineal. O si hago funciones de esas cosas. Fíjense que aquí aparecen las derivadas solitas, no aparecen dentro de una función, no aparece la y dentro de una función, también aparece solita, con potencia uno y ya. Si eso no pasa, como les decía, pues la ecuación es no lineal. Si me aparece un y cuadrado, si me aparece un producto y por derivada de y, ¿cierto? Porque eso es como si tuviese un y cuadrado. Esto ya no es lineal, ¿cierto? O si me aparece, por ejemplo, voy a escribirlo en la otra notación. Derivada de primer orden multiplicando la derivada de segundo orden. Eso ya tampoco es lineal. ¿Listo? Aquí tenemos ejemplos. Ecuaciones lineales. Y menos x de x más 4x de y. Esta es una forma de escribir ecuaciones que no es tan usual, ¿cierto? Ya después vamos a verlo un poquito más usual. Y es, aquí ya no hay derivadas. ¿Sí se dan cuenta? Y menos x diferencial de x. Más 4x diferencial de y igual a cero. No hay derivadas. Una derivada es esto o al revés, ¿cierto? Pero este solito no es una derivada y este solito no es una derivada. Esos son diferenciales. Se llaman así, diferenciales, porque son cambios muy pequeños, diferencias muy pequeñas. ¿Listo? Entonces, esa es otra forma usual de escribir, pero uno puede, cuando tiene diferenciales, verlos como si fuesen o algún numerito y manipularlos. Y entonces puedo decir, ah, bueno, si esta ecuación toda la cojo y la divido entre diferencial de x, entonces me va a quedar lo siguiente, ¿cierto? Voy a coger esa ecuación completa y la voy a dividir. Aquí divido respecto a x, aquí divido respecto a x, ambos términos. Al otro lado también, pero pues 0 dividido en diferencial de x me va a 0. Y después de que hago eso, digo, ah, bueno, ahora sí veámoslo como derivadas. Entonces, derivada de x respecto a x, un uno. Entonces, aquí me quedo y menos x por un uno. Más 4, aquí me faltaba la x, 4x por, y aquí lo que nos queda es derivada de y respecto a x, ¿cierto? Y entonces aquí, en esa forma, vuelvo y recupero la forma normal más conocida de las ecuaciones diferenciales, donde aparece la derivada y aparece las variables, ¿cierto? No, no como en forma de diferencial, ¿vale? Para que la tengan presente. Hay veces que se puede escribir la ecuación de esa forma. Y entonces en esta, pues si reorganizamos, tendremos 4x derivada de y respecto a x más y menos x. Y la x que estaba restando la va a pasar al otro lado, al lado del cero, a sumar, ¿cierto? Y entonces nos quedó. Aquí aparece la derivada de y respecto a x, ¿cierto?
¿Y quién la acompaña? 4x. ¿Esto depende de y? No depende de y, entonces eso es lineal. La y aparece aquí. ¿Quién acompaña a la y? Nadie. Cuando nadie acompaña a una cosa, uno le puede agregar un uno. Entonces el acompañante es un uno. ¿El uno depende de y? No, ¿cierto? Entonces ese también es lineal. ¿Por qué? Porque los acompañantes de las cosas que van con y, para que sea lineal, no deben depender de y ni de sus derivadas. No deben tener ninguna relación con la derivada, con la variable y. Tenemos aquí otro ejemplo. Segunda derivada de y respecto a x menos dos veces primera derivada más y igual a cero. Esta ecuación, cuando uno se la escriben así, uno no ve la otra variable porque solo aparece y. Dice dónde está la variable x, que sería la variable independiente. Pues uno asume que si estoy derivando, pues estaré derivando respecto a una función. Lo más normal o lo más común es que esa variable, pues si está y, lo normal o lo común es que la otra variable, la independiente, sea x como por cuestión de notación y de costumbre, ¿cierto? Entonces esa ecuación y' es segunda derivada de y respecto a x. Y' derivada de y respecto a x. Y, pues y. Y entonces ahí estoy diciendo, miren, la derivada de y, ¿con quién está? Con un 1. Con un uno. Eso es una constante que puede acompañar a la derivada. Aquí está dos veces derivada de y respecto a x. ¿Quién la acompaña? Un 2. También es un término que no me daña la linealidad. Y la y, ¿de quién está acompañada? Aquí aparece la y. ¿Quién la acompaña? Un uno. Entonces, lineal. Esta es otra lineal, ¿cierto? Esto está acompañado de un uno, esto de una x y esto de un 5. Ninguno de esas cosas que está en verde tiene que ver con y, salvo que está acompañando a derivadas de y o a y. El término que aparece aquí solo depende de x, ese está bien y ese es el término independiente que puede aparecer o a veces puede ser cero. No hay problema con eso. Ahora veamos ejemplos de no lineales. Esta por aquí. Tengo la derivada, ¿cierto? En este término, pero está multiplicada por algo que depende de y, ¿cierto? Si yo abriera eso, pues me queda uno por y', menos y por y', ¿cierto? Y aquí tengo, de aquí de este producto, tengo esto, ¿cierto? Esto es no lineal, ¿listo? Otra ejemplo de no lineal, aparece la y, pero aparece dentro de una función, no aparece solita con potencia uno. Aparece como dentro de un seno, ¿cierto? Seno de y. Una función sinusoidal no es una función lineal. ¿Listo? Lo mismo acá, y cuadrado. Eso es algo que no es lineal. Una función lineal, ¿cierto? Es y más algún numerito, ¿cierto? Pero aquí ya es y cuadrado, aquí es seno de y. Todo eso es no lineal, ¿vale? Y ahí tendremos entonces ejemplos de ecuaciones diferenciales, lineales y no lineales. Aquí tenemos otro set de ejercicios que he dejado para que los pensemos y miremos eso de cómo clasificar las ecuaciones diferenciales. Entonces la tarea acá será, según el tipo, según el orden y según la linealidad. Tenemos que decir esa ecuación que nos pusieron allá a este lado, qué tipo de ecuación es, ¿cierto? Entonces diremos, esta es una constante, ¿cierto? Esa es muy parecida a la ecuación de onda, ¿verdad? Entonces, en la ecuación así de onda o de Laplace, tendremos eh, esto que está acá, es una constante, y lo que tengo que ver es, ¿a quién derivé? A U,
¿cierto? Entonces U será variable dependiente. Y según esto, ¿de quién depende? Depende de T. T será una variable independiente, porque derivé respecto a T a U. Y en este otro lado, vuelvo y tengo derivada de U. Ya sabemos que es una variable dependiente porque es la que a la que estoy derivando. Pero respecto a quién la derivo, ya no es respecto a t, es respecto a x. Entonces la variable es independiente, x será otra variable independiente. Y entonces, ¿cuántas variables independientes tengo? Tenemos dos variables independientes, t y x. Por tanto, el tipo será una ecuación diferencial parcial, ¿cierto? Y uno lo nota inmediatamente en la forma en que se escriben las derivadas, porque aquí se escriben derivadas parciales. Cuando tengo una ecuación diferencial ordinaria, tengo derivadas ordinarias o derivadas totales. Cualquiera de esos dos nombres es lo que se acostumbra decirle a este tipo de derivadas. ¿Listo? A las normalitas a las que aprendimos o repasamos la primera y segunda semana. ¿Qué orden es? ¿Esta derivada es de orden? 2, ¿cierto? Y esta también es de orden 2. Entonces la ecuación es de orden, bueno, segundo orden o orden 2. Y lo otro es la linealidad. Para que sea lineal no pueden aparecer funciones de u o de sus derivadas y ahí no hay funciones, solo aparece la derivada de u en ambos casos. ¿Y quién las acompaña? Aquí la acompaña un 1, eso es algo que no depende de u. Y aquí las acompaña un 1 sobre b cuadrado, que también es algo que no depende de u, ¿cierto? Esos dos términos no dependen de u. ¿Eh? Y entonces por eso diremos que esta derivada está acompañada de ese término. Eso, todo ese término es lineal. Esta también es una derivada de u. Está acompañada por un 1 que no es función de u y las derivadas están solitas, no aparecen dentro de funciones ni nada. Entonces todos esos dos términos son lineales y la ecuación será, voy a ponerlo en rojo, lineal. 2x más 2y por derivada de y respecto a x. En este caso, ¿cómo sería la situación? ¿Qué tipo de ecuación es? ¿Qué orden de ecuación tenemos? ¿Y es o no es lineal? Y entonces el análisis que haremos es parecido. El orden, el tipo, como les decía, uno de una vez lo identifica según la forma en que se estén escribiendo las derivadas. Aquí aparece una sola y es respecto a x, ¿cierto? Entonces, ¿a quién derivo? A y. Y es mi variable dependiente. Y respecto a quién la derivo, respecto a x, variable independiente. Es esta sola derivada. ¿Aparecen más derivadas? No. Entonces ya no podría decir que aparecen más variables dependientes o independientes. Entonces, según el tipo de esta ecuación, tiene una sola variable independiente, entonces es una ecuación diferencial ordinaria. ¿De qué orden? ¿De qué orden es esta derivada que es la única que aparece? Es de orden 1, ¿sí? De primer orden, orden 1. Y la linealidad, aquí aparece la derivada de y. ¿Quién la acompaña? Algo que va como 2 por y, o sea, y la está acompañando a la derivada, ¿cierto? Y entonces eso es como si yo tuviera dos y's multiplicándose y eso no es lineal, ¿cierto? Entonces esto será no lineal. De esa misma forma puedo identificar estas, ¿cierto? Entonces, otra vez, tipo, derivada de tercer orden respecto a x, derivada de primer orden respecto a x elevado a la 4. Entonces, tipo no aparecen sino derivadas respecto a x. Por eso están escritas de la forma ordinaria. Uy.
Disculpe. Ecuación diferencial ordinaria. El orden. Esto es orden 3. ¿Esto qué orden es? 1, pero está elevado a la 4. Entonces, el máximo orden es 3, porque esto es orden 1. La potencia que tenga no me interesa, eso me va a dar el grado. Pero el grado no es relevante para nuestros objetivos de solucionar la ecuación. Lo más importante es el orden. Entonces, hablaremos de ecuación de orden 3 o de tercer orden. Linealidad. Entonces aquí tenemos que verla con cuidado. Esta parte es una derivada de y. ¿Quién la acompaña? X. X puede aparecer porque es la variable independiente. La que no puede aparecer es la variable dependiente, ¿cierto? Entonces aquí este término es lineal. Por este lado, bien, lineal. No hay problema. Por este otro, también no hay problema. La y aparece solita. Cuando está solita uno dice la acompaño en 1 y el 1 pues es algo que no depende de y. Y bien, este término también. El problema va a ser este término. Esta potencia 4 me está diciendo que la derivada no está solita, no aparece la derivada solita, sino que aparece dentro de una función, f de x a la 4, x igual a 4, ¿cierto? Entonces, esta potencia, en otras palabras, es como decir y' por y' por y', ¿cierto? Puse al revés, por y'. O sea, hay muchas y's multiplicándose. Esto no es lineal. Entonces aquí es no lineal. ¿Vale? Este ejercicio, pues aparece la variable t. Aparece la variable t. Entonces es de suponer que estas derivadas, derivada de cuarto orden de y, derivada de segundo orden y, son respecto a t. ¿Cierto? Entonces aquí la variable dependiente es y, que es a la que estoy derivando. Estoy derivando a y 2 veces y estoy derivando a y 4 veces. Y aquí tengo a y. Y la variable independiente será la otra que aparece. Aquí aparece explícitamente t. Entonces, ¿cierto? Esta anotación nos dice, estoy derivando a y respecto a la otra variable. ¿Cuál es la otra variable? Pues la otra que aparece aquí mismo también, ¿cierto? Normalmente yo les había dicho, uno dice, pues es la variable x, pero aquí ya nos aparece t. Entonces, la variable independiente es t y esta derivada es derivada de cuarto orden, ¿cierto? De y que depende de x. Derivada de segundo orden de y que depende de x, ¿verdad? Y entonces esas son derivadas ordinarias, son respecto a una, perdón, de y que depende de t. Son derivadas respecto a una única variable. Entonces esta es ecuación diferencial ordinaria. ¿Sí? El orden, la derivada de mayor orden que aparece es 4, segundo orden, cuarto orden, orden 0. Entonces, esto es orden 4, cuarto orden. Y la linealidad, cada una de las derivadas que aparecen, esta es de cuarto orden, aparece acompañada de un t a las 5. T es la variable independiente, ella puede aparecer y no me daña la linealidad. Aquí y de segundo orden aparece acompañada de t, eso tampoco me daña la linealidad. Y la y, que está solita sin derivar, yo le había puesto aquí derivada de orden 0, que es lo mismo que decir y sin derivar, está acompañada de un 6, eso no va a tener tampoco problema, porque lo importante es que aquí no aparezca otra y o una derivada o algo así. Solo el 6 me lo deja lineal. ¿Vale? Listo. Esos son los ejercicios que tenía como para revisar cómo clasificar ecuaciones diferenciales. Ahora vamos a hablar del último tema de esta semana y es cómo
identificar la solución a una ecuación diferencial. Nosotros ya hablamos un poquito de qué es lo que vamos a buscar cuando solucionemos una ecuación diferencial. En una ecuación diferencial yo tengo dos variables relacionadas, ¿cierto? Y lo que yo quiero encontrar es explícitamente cuál es la función o la relación que cumplen esas dos funciones. Entonces, ¿qué quiero encontrar yo? La función phi que nos va a determinar la relación eh, de esa que cumple esa ecuación. Entonces, si en muchos casos, pues nosotros eh, posiblemente no tengamos todavía el conocimiento, ¿cierto? De encontrar la solución, de poder resolver la ecuación y de aplicar los métodos que aprendamos para solucionar nuestra ecuación. Pero puede ser que por algún medio, por algún motivo, alguien más nos dé la solución y lo que sí tenemos que ser capaces siempre de hacer es poder probar o mostrar que esa solución que nos están diciendo que cumple la ecuación diferencial, sí sea una solución. Me explico. Tenemos esta ecuación, x cuadrado menos 16, o bueno, 25, mejor 25, igual a cero. Y ustedes no recuerdan cómo resolver una cuadrática, ¿sí? Pero entonces yo les digo, ¿ustedes saben cuál es la solución de eso? Me dicen, no, profe, no me acuerdo cómo es que se solucionan esas ecuaciones algebraicas. Yo les digo, ah, bueno, pero yo les puedo decir, la solución es x igual a 5, ¿sí? ¿Ustedes me creerían? ¿Cómo hacen para verificar que yo no les estoy diciendo mentiras si les digo que la solución de esto es x igual a 5? ¿Qué es lo que uno hace? Ah, bueno, si a mí me dicen que esa ecuación se soluciona si x es igual a 5, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, ah, bueno, si reemplazo aquí x igual a 5, debe darme por ambos lados lo mismo, ¿cierto? Y entonces digo x al cuadrado. Si digo que ese es 5, me queda 5 al cuadrado menos 25. Y entonces 5 al cuadrado me da 25, ¿cierto? Menos 25 me da 0, ¿cierto? Eso, entonces a lo que llegué es que 5 menos 25 da 0 y el 0 que estaba al otro lado pues me queda 0 igual a 0, ¿cierto? Y digo, ah, sí, sí, reemplazo x igual a 5, por este lado izquierdo me da 0 igual que por el lado derecho, ¿verdad? Y entonces ahí comprobé, no, no encontré la solución porque no usé un método para averiguar esto, esto me lo dijo el profesor, pero pude verificarlo. Efectivamente, si x es igual a 5, la ecuación se soluciona. Ahora yo les digo, ¿será que si x es igual a menos 5 también se soluciona? Pueden probarlo ahí. Ustedes me dirán, ¿cierto? Esa es la idea también con las ecuaciones diferenciales. Nos pueden dar la solución y nosotros tendremos que, dentro de la ecuación que nos den, sustituir esa solución y mirar si llego a algún tipo de igualdad de este estilo, ¿cierto? 0 igual a 0, 1 igual a 1, x igual a x. Ese tipo de igualdades se conocen como identidades. Entonces, una función phi va a ser solución si yo, de una ecuación diferencial de orden n, si yo la tomo esa phi y la sustituyo en la y, ¿cierto? Y en todas las derivadas que voy a aplicar, y al ponerla en la ecuación diferencial, entonces esa ecuación diferencial se nos reduce a algo de este estilo. Vamos a ver cómo funciona con unos ejemplos. Derivada de y respecto a x igual a x por y a la 1/2. Esta es una ecuación diferencial, ¿cierto? Y aquí nos dicen la solución, una solución posible puede ser esta, ¿cierto? Y entonces,
Yo voy a borrar aquí esto que tenemos desarrollado por aquí para mostrarles a ustedes cómo es que se hace con todo el detalle. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Resulta que a nosotros nos dieron eso que les acabo de decir, una ecuación diferencial y nos dijeron, esta es la solución. ¿Será que sí es cierto o será que no es cierto? Entonces, ¿qué debo hacer yo? En esta ecuación aparece quién? Derivada de y respecto a x y aparece y, ¿cierto? Entonces, esta y la debo poner acá. Esta forma de y que nos están dando la debo poner acá. Y como yo voy a poner esa y también aquí, entonces tendré que aplicarle la derivada de y a y respecto a x, a esta y. Entonces, vamos a ver esta y, ¿cierto? ¿Cómo queda su derivada? Entonces, si derivamos y respecto a x, nos va a dar derivada de 1/16 x a la 4 respecto a x. Esa derivada dará, el 1/16 lo saco, derivo x a la 4 respecto a x, y entonces eso nos va a dar 1/16 por 4x a la 3, ¿cierto? Bajo el 4 y la potencia baja de 4 a 3 porque es una derivada. Esa es la regla de la potencia. ¿Listo? Y entonces, a este lado voy a poner eso. La derivada de y respecto a x según la solución que nos dieron debería ser 1/16 4x a la 3. Y al otro lado que tengo x, y, pero y ¿quién es? Voy a ponerla en corcheticos cuadrados. Es 1/16 x a la 4 y tengo y elevado a la 1/2. Y entonces eso va por este lado. Voy a seguir ya reemplazando. 4 dividido 16 me da 1/4 de x al cubo. Aquí me quedó x. 1/2 es lo mismo que raíz. O sea, eso es lo mismo que tener 1/10 raíz de 16 x a la 4. Y eso es lo mismo que tener raíz de 1/16 por raíz de x a la 4. Esta raíz me da 1/4, porque es la raíz de 16 en el denominador. La raíz de 1 arriba, pues 1. Y la raíz de 16, 4. Y aquí la raíz de x a la 4 nos va a dar x a la 2, ¿cierto? Y entonces nos quedó x 1/4 x a la 2. El cuarto y el cuarto están en ambos lados. Nos quedó x al cubo. X por x es x al cubo. Y ahí nos dio x al cubo igual a x al cubo. Esa es una primera identidad. Si uno sigue simplificando, pues dice, esto lo simplifico con esto y me queda 1 igual a 1. Esa es otra posible identidad que nos puede estar dando, ¿cierto? Lo importante es que es una igualdad que se ve a ojo, que es obvia, que se cumple, ¿cierto? Eso es una identidad y así probamos entonces que la ecuación, que esta forma que nos propusieron de solución, sí nos permite satisfacer la igualdad, la ecuación diferencial. ¿Listo? Aquí tenemos lo siguiente, otro ejemplo. Entonces, tenemos este otro ejemplo. Derivada de segundo orden menos 2 veces y' más y igual a 0. Esta es la ecuación diferencial que nos piden resolver. Nosotros no sabemos todavía cómo resolverla. Lo sabremos sobre el final del curso, en la penúltima semana o en la 10ª o 11ª semana. Sabremos cómo resolverla. Por ahora, podemos decir que una solución es esta. Esa nos la dio el profe. Nos dijo, esa es la solución. Verifiquen que sí cumple con la ecuación diferencial. ¿Qué debo hacer? En esa ecuación aparece derivada de primer orden y aparece derivada de segundo orden. Entonces debo calcularlas, ¿cierto? Las derivadas de eso, de primer orden y de segundo orden, no son tan sencillas de hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente.
¿cierto? Yo voy a actualizar aquí nuestro curso, ¿verdad? Y la semana pasada habían unos links aquí. En semana 3 estaban estos links, que son los mismos que aparecen al final, donde dicen simuladores y apps. Entonces ustedes pueden irse acá, le dan en Symbolab. Symbolab es una de las herramientas. Este es el link. Y aquí ingresen el problema que ustedes quieren poner, qué es lo que quieren solucionar. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Hacer la derivada de quién? De x, eso lo escribo con el teclado, elevado a la x, ¿sí? Para sacar el elevado, déjenme, yo les muestro. Ay, el elevado es con este simbolito, solo que allá, cuando usted lo pone la primera vez, tienen que buscarlo en su teclado, ¿no? Este símbolo. S- Ustedes lo ponen, él no se los pone, pero inmediatamente la letra que pongan después o el número que pongan después se lo va a poner ahí arriba. ¿Listo? Y entonces le dan ir y él les va a decir, mire, la derivada de x por e a la x les va a dar e a la x más e a la x por x. ¿Listo? Entonces eso es una forma en la que se pueden ayudar para hacer las derivadas. Y' va, aquí yo la hice de todas maneras aplicando la regla del producto y nos dice e a la x más x e a la x. ¿Listo? Esa fue la solución que nos dieron acá. X e a la x más e a la x, ¿cierto? Yo lo puse así. Los pasos, incluso él nos dice qué pasos podemos hacer. Nos dice, miren, la regla es la del producto. Siga la regla del producto. ¿Listo? Y nos da un poquito de detalles. Hay veces que si uno quiere ver más, pues ahí ya le pide como que venga, suscríbase y pague. ¿Listo? Esa es una de las herramientas. La otra herramienta que tenemos, con la que voy a hacer la segunda derivada, es esta, se llama Wolfram Alpha. Y aquí también puedo poner derivadas. Y la que me interesa a mí es derivada de segundo orden, ¿cierto? Entonces, derivada de segundo orden de respecto a x, ¿de quién? Lo más apropiado siempre es poner paréntesis y decir x e elevado a la x. ¿Listo? Y entonces ahí le damos otra vez igual o le damos enter y él nos va a decir lo siguiente. La derivada de segundo orden de x por e a la x nos va a dar 2e a la x más x e a la x. Él ha factorizado, ¿cierto? Allá en el resultado, como aquí tengo e a la x, tengo e a la x, pues factoricé e a la x y sería un e a la x que multiplica al 2 y que multiplica a la x. Pero yo la voy a dejar así como está escrita aquí para nuestro problema. Pero esa es la misma solución que tenemos acá. ¿Listo? Entonces tenemos esas dos herramientas. Ahí están. Me estoy devolviendo en la página al final para que no se enreden tanto. Ahí están. Los dos. Cualquiera de los dos nos sirve. Nos sirve para derivar y nos sirve para integrar. ¿Cierto? Mira, aquí están derivadas y aquí están las integrales. ¿Vale? Tanto en uno como en el otro. En el otro ya se los pongo aquí afuera para que lo podamos ver. ¿Cierto? Entonces ahí puede. Derivadas y les pueden poner órdenes diferentes. ¿Listo? Lo tengan muy, pero muy presente. Eso es una herramienta. También puede hacer integrales. Fíjense, también están las integrales, definidas o indefinidas. Límites, bueno, pueden hacer bastantes tipos de operaciones con ambas herramientas. Es una herramienta que tiene. ¿Qué hago después de que tengo las dos derivadas que tenía que poner? Pues reemplazo esta, la pongo acá. Este resultado lo pongo donde va la primera derivada. ¿Sí ven? Los puse incluso con el mismo color. Esto estaba en negro, lo puse en negro. Esto estaba en verde, lo puse en verde. Y esta estaba en azul, va en azul. Y luego de eso, ¿qué hago? Luego de eso, abro todo y me digo, ah, bueno, 2e a la x, simplemente suelto los paréntesis. Por este lado me queda 2e a la x. Por este lado me va a quedar 2 por x e a la x, ¿cierto? Con su signito menos.
Y por este lado, x a la x. Fíjense, 12 a la x sumando, 12 a la x restando. X e a la x, x e a la x. Este está sumando, este está sumando. Entonces me daría 2x a la x. Y este está restando. Entonces por eso los tres los taché con violetica, con morado. ¿Cierto? Porque esos tres se anulan, dos sumando y dos restando. Este sumando y este son dos restando. Y estos dos, uno era dos sumando, otro era dos restando. Todo se anula, me da cero. Y al otro lado tenía cero. Otra vez me queda una igualdad. Obvia, cero igual a cero. Eso es una identidad. Y entonces eso me dice que esta propuesta de solución que metimos dentro de la ecuación con sus respectivas derivadas, nos cumple la ecuación porque llegamos a cero igual a cero. ¿Listo? En los ejercicios que he propuesto acá, se los he propuesto para que ustedes traten de hacerlos, pero sin embargo, pues también los he dejado solucionados algunos de ellos, creo que 4 de esos 5, ¿cierto? Para que los revisen y tengan una guía. Con esto acabamos la clase de hoy. Muchísimas gracias a todos por sus atenciones y pues les invito, como siempre, a estar muy atentos de todo el material de apoyo, a volver a revisar las clases con toda la calma para que el tema quede muy claro. ¿Listo? Un saludo y una muy buena semana para todos y nos vemos en la próxima clase. Como siempre, cualquier pregunta que haya, por favor, adelante. Eh, Me habían dicho por aquí, profe, al finalizar la clase, por favor, si está entre las posibilidades, nos regala tips y recomendaciones para el parcial. Luego, entonces, tenemos un parcial. Lo primero es, use sus intentos adecuadamente. Sea muy atento de los intentos. Recuerden que para cada parcial ustedes pueden hacerlo 3 veces, 3 intentos. ¿Qué recomiendo yo? Que el primer intento sea un intento donde, pues, no digo que no vaya a estudiar usted antes de hacer ese intento. Estudie antes, pero el primer intento, coja después todas las preguntas que salieron y vuelva y trate de resolverlas en en su espacio quietico, sin el afán del tiempo y revise qué errores pudo haber cometido en esas preguntas o dónde estuvieron sus dificultades, cuáles son los temas que tiene que repasar. Vuelve y revise las notas antes de hacer el segundo y el tercer intento. ¿Listo? Entonces el primer intento les va a dar una guía de cuáles son las preguntas que se están haciendo, cuáles son los temas que usted tiene que reforzar, ¿cierto? Pues primero todos los temas que se van a evaluar, cómo es que se van a evaluar. Eso es lo primero que les va a decir el intento. Y lo segundo es cuando ustedes mismos se autoevalúen y digan, venga, en este problema, en este punto tercero que el profesor puso, tuve esta dificultad y no lo entendí, vuelve y lo estudia, vuelve y lo revisa, trata de solucionarlo. Ustedes tienen sus espacios, pueden compartir con sus compañeros si tienen algún compañero cercano de confianza por ahí en grupo. Aprovechen esos espacios, ¿cierto? Úsenlos para esos intentos, ¿cierto? El examen tiene 4 preguntas conceptuales. El tiempo es de hora y media para las 8 preguntas y 4 preguntas que son ejercicios, ejercicios que serán derive, integre, ¿cierto? Y que escoja la respuesta de cuál es la integral, que cuál es la derivada, o cuando sean de este estilo de probar si es una solución o no, pues yo les voy a decir, esta es la ecuación y la solución a esa ecuación es esta. ¿Falso o verdadero? Y ustedes me tendrán que decir si es solución o no es solución. ¿Cierto? Cuando respondan verdadero, pues dirán si es solución. Cuando responda falso, dirán no, esa no es solución. Esos serán los ejercicios que tendrán ustedes en la parte de los 4 ejercicios. Hora y media para eso. ¿Listo? Hay preguntas
de falso, verdadero. Hay preguntas de selección múltiple y en esa tenemos dos estilos. Única respuesta. Y entonces en única respuesta ustedes tienen cuatro opciones. Cada una la puede seleccionar en un circulito. Si usted selecciona esta, el sistema, si usted quiere cambiar y selecciona esta, le borra la otra selección. No le deja seleccionar sino una sola respuesta. Y las otras opciones de múltiple respuesta. ¿Cómo es múltiple respuesta? Tengo un cuadrito, tengo otro cuadrito, tengo otro cuadrito, tengo otro cuadrito y en cada uno de esos tengo las opciones. Usted escogió esta y se dio cuenta que esta también. Y usted selecciona esta, el sistema le deja seleccionar las dos. Y las dos están correctas. Y entonces cuando hay múltiple respuesta puede encontrar más de una respuesta correcta. Si de las dos que habían, supongamos que fuesen dos correctas, usted escogió solo una, tiene la mitad del punto. ¿Por qué? Porque le faltó escoger la otra que también es correcta y para tener el punto completo debe escoger todas las que sean correctas. Pueden ser dos o más o puede ser una, ¿cierto? Pero entonces identifíquelas cuando aparece cuadrito, cuando aparece círculo. Igual, antes de empezar las opciones, cuando finaliza el enunciado, antes de las opciones, si es múltiple respuesta, le dice seleccione una o más posibilidades o más opciones, ¿cierto? O más respuestas, no me acuerdo. Seleccione una o más, algo de ese estilo. Las herramientas que están pueden usar la que quieran, nosotros no revisamos, no tenemos forma de hacerlo porque además ustedes tienen, ¿cierto? Abierto desde el 3 de marzo hasta el 11 de marzo y lo pueden hacer en el horario que quieran, ¿cierto? Nadie les va, no tienen que prender cámara para que alguien les revise ni nada. Tampoco tienen que subir procedimientos de qué fue lo que hicieron. Las herramientas están para usarlas y pues para interpretarlas también, ¿no? Eso es algo muy importante. Saber usarlas y saber interpretar los resultados. La otra se llama Symbolab. Esas son las dos herramientas, Wolfram y Symbolab. Como les dije, en el aula al final ustedes encuentran las dos herramientas, los dos links para esas dos herramientas. Entonces se llama Symbolab. ¿Listo? Espero que les haya servido esas aclaraciones. Ya le respondí a David, es no necesario poner procesos, estudiar para producción. Solo es responder las preguntas, es seleccionar las opciones de respuesta. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta. Marcela pedía que le devolviera el ejemplo anterior. No sé cuál sería, pero pues, ¿por qué, profe, por qué razón la función seno no es lineal? ¿Recuerdas cómo es la función seno? Cuando uno dice lineal, pues es pensando en una línea recta, ¿cierto? Una función lineal es una función de este estilo. Más precisamente, si lo hacemos aquí con la herramienta de dibujo, una función lineal es esto, una línea recta. La función seno, ¿cómo es? Pues es todo lo contrario a una línea recta, ¿cierto? Todas las funciones que no son de esta forma, perdón, x no son líneas rectas. Si pongo x al cuadrado, eso ya es así. Si pongo e a la x, eso es así. Si pongo logaritmo, es así. Si pongo una raíz, es así, ¿cierto? Entonces todo eso es Wolfram Alpha. ¿Y cuál es la otra? Symbolab es la otra. De pronto era ese, ahí te lo dejo. Marcela, no sé. Eh, ¿Listo? Las herramientas son, otra vez las escribo aquí, Wolfram Alpha, Wolfram Alpha y
Symbolab. O Symbolab. Bueno, con L normalita la encuentra. ¿Cierto? Symbolab. Miren que las herramientas, incluso cuando cuando la usamos aquí, Wolfram, voy a ponerla otra vez, derivada x a la x, ah, a la x. No, aquí hagan una cosa cuando hagan esto. X espacio a la x, porque si no les eleva todo lo que estaba pegado. ¿Listo? Y entonces, esa herramienta, miren, les grafica incluso el resultado y les muestra cómo puede ser una opción de gráfica. En dos escalas distintas, la exponencial crece muy rápido, entonces por eso, si me voy más lejos, miren que ya sube muchísimo, 10 a la 6, de menos 3 a 3 y subía por aquí hasta 50. Si me voy hasta 18, ya se vuelve millones. Pero bueno, ahí nos da una idea. Symbolab también nos puede mostrar la gráfica, por ejemplo. Ahí está, una posible gráfica de esa solución. La podemos también alejar, manipular. Ya ustedes pueden explorar varias cositas de esa gráfica y de esas herramientas. ¿Listo? Bueno, y entonces creo que ya Andrés nos levantó la manito. Andrés, adelante. Andrés, tienes la mano levantada. ¿Querías decir algo? ¿No? Bueno, entonces una buena noche para todos. Bendiciones también. Y que tengan, pues que descansen y que tengan un buen resto de semana.